Vamos a ir buscando, por favor, primer carta de Juan. Hoy vamos a ver la evidencia número 5 y hoy vamos a ver el amor. El que es hijo de Dios, ama. El amor. Vamos a ver primer carta de Juan 2, versículo 3 y 4. Nuestro texto de introducción. Dice así. Primera de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de atender tu palabra, tu mensaje. Estamos dispuestos, Señor, porque tú mismo has dispuesto esto en nosotros. Queremos recibir de ti lo que tienes preparado para nosotros. Queremos aprender y conocerte más a través de la Escritura. Pero no solo un conocimiento intelectual, sino en verdad tener una relación contigo. Así que muéstranos tu gloria, Señor, muéstrate a nosotros, revélanos, danos luz y entendimiento a través de la Escritura. Utiliza mi voz para poder enseñar a tu pueblo como es debido, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente leemos, primera de Juan 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad y Cristo no está en él. La palabra conocer, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y el que dice yo le conozco, la palabra conocer viene del griego ginosko. Indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para el que lo conoce. Nuevamente la definición. Ginosko o conocer indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Esto es lo que quiere decir le conozco, una relación. No solamente es conocer, sino tener una relación. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para el que lo conoce. El que es conocido es de importancia y de valor para el que lo conoce, ¿verdad? Y de ahí el establecimiento de la relación. Por ejemplo, con la relación con Dios, dice en Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces el Señor Jesucristo está denotando en esta escritura una relación. Yo conozco mis ovejas y no solo esto, ellas me conocen. En 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, si tú amas a Dios, es porque Dios te conoce, por eso le amas, ¿verdad? Y aquí el conocer sugiere aprobación y tiene el significado de ser aprobado. El que ama a Dios es aprobado por Él. Esto quiere decir, mis hermanos, de conocer a Dios y ser conocido por Él depende la vida eterna. Esto lo dice en San Juan. Vamos a buscar San Juan 17, versículo 3. De conocer a Dios y ser conocido por Él depende la vida eterna. San Juan 17, 3. Entonces, de conocer a Dios y ser conocido por Él depende la vida eterna. San Juan 17, 3 dice así. Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Póngale un poquito más bajito, hermano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces de esto depende la vida eterna, de conocerle a Cristo. Pero no solo de conocerle de manera intelectual, sino tener una relación con Él. Tal conocimiento se obtiene no por una mera actividad intelectual, no, sino por la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
¿Mm? Como consecuencia de haber nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Nuevamente. Tal conocimiento de Dios, tal relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, no se obtienen por una mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo, como consecuencia de haber nacido de nuevo por la fe en Cristo. Amén. Entonces podemos parafrasear el texto con el que iniciamos. Diría así, de acuerdo a la traducción, de acuerdo a la interpretación, de acuerdo al significado de la palabra. Vendría quedando así parafraseado el texto. En esto sabemos que nosotros tenemos una relación con Dios. Recuerden que siempre que les pido el texto inicial lo vamos a mantener, porque lo vamos a escudriñar y lo vamos a analizar. Estamos en Juan, primera de Juan 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros tenemos una relación con Dios si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo tengo una relación con Dios, soy aprobado de Dios, soy de confianza, soy íntimo de Dios, ¿verdad? Él me conoce y yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. ¿Hasta aquí vamos claros? Gloria a Dios. Ahora surge una pregunta. Porque se supone que el tema es el amor, ¿no? El amor. El que es hijo de Dios ama. ¿Qué tiene que ver conocer con el amor? Esto tiene que ver, miren. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahora, ¿cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que nos pide Dios que hagamos? Mateo 22, versículo 34. Ahí nos dice. ¿Cuáles son sus mandamientos? Mateo 22, versículo 34. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y está citando Deuteronomio 6, versículo 5, que no vamos a buscar. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando Levítico 19, versículo 18. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos. Así que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y Cristo no está en él. Nuevamente, el que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, porque una cosa es decir, no, pues si yo conozco a Cristo, soy aprobado, soy íntimo de él, pero si no guardas sus mandamientos eres mentiroso y la verdad no está en ti, no está Cristo en ti. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero en primera de Juan, ahí donde estamos, capítulo 3, versículo 23, el Espíritu Santo amplía aún más detalladamente sus mandamientos. Primera de Juan 3, vamos a estar mucho en esa carta, Primera de Juan. Primera de Juan 3, 23 dice, y este es su mandamiento. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Cuál es su mandamiento? O sus mandamientos. 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. 2, que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y saben que creer en el nombre de su Hijo es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. ¿Sabían esto, mis hermanos? Porque el gran mandamiento, el primero y gran mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y todo tu corazón. Pero saben que creer en el Señor Jesucristo, creer en el Hijo de Dios es amar a Dios con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Creer en Cristo, mis hermanos, eso es amar a Dios. ¿Saben por qué? Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, si creemos en el Hijo de Dios, correspondemos a este gran amor, a este amor tal, incomparable amor. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, hablando del amor que mostró Dios para nosotros, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor. En esto, fíjense mis hermanos, ¿alguna vez se han preguntado en qué consiste el amor? Pues en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué dice en el versículo 11? Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es, mis hermanos, el gran amor de Dios se manifiesta enviando a su Hijo amado, santo, puro, bueno, sin pecado, inocente, a morir por estos malos, corrompidos y totalmente depravados. En eso se demuestra el gran amor de Dios. ¿Y cómo correspondemos nosotros a ese gran amor? Creyendo y aceptando y reconociendo este gran sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que no reconoce el sacrificio de Cristo, no cree en el Hijo de Dios, no ama a Dios con toda su mente, corazón y fuerzas. No lo ama. Pero el que cree en el Hijo de Dios, en Cristo, entonces sí ama a Dios. Pero dice esto, entonces, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó? De una manera incomprensible que dio a su Hijo por nosotros. ¿Les parece poco el amor de Dios? Da a tu hijo para que muera por un delincuente. Ándale, que muera el delincuente que salga libre. Pues no, Dios sí dio a su Hijo por estos delincuentes. Qué gran amor, mis hermanos. ¿De qué manera debemos de corresponder? Creyendo en Cristo. Y luego dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, de tal manera, debemos también, ¿qué? También nosotros amarnos unos a otros. También debemos hacer esto, mis hermanos. Entonces, ¿cuáles son sus mandamientos? 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y esto es amar a Dios con todo, ¿verdad? Y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Pero nos amemos unos a otros también se divide en 2. Amor al prójimo y amor al hermano. Amor al prójimo y amor al hermano. Nos amemos unos a otros. Entonces, los mandamientos de Dios son 3. ¿Sí? Entonces, los mandamientos de Dios son 3. A Dios, al prójimo y al hermano. Amar a Dios, amar al prójimo y amar al hermano. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Después que le dijo al saduceo, al fariseo o al intérprete de la ley, en esto se resume la ley y los profetas, amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Después de eso, dijo, un nuevo mandamiento os doy. Aparte de estos 2 que se resume la ley, uno nuevo les doy. Primera de Corintios 13, versículo 1, vamos a regresar a la carta de Juan, Primera de Corintios 13, versículo 1 nos dice la importancia de este mandamiento, la importancia del amor. Primera de Corintios 13, versículo 1. El amor no es poca cosa, mis hermanos. Y este capítulo nos habla de que aún el amor está en preeminencia antes que la fe. Y uno puede decir, ¿cómo? Pues si la fe es todo, sin fe no hay nada, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Pero el amor está todavía por encima de la fe. Así lo pone el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Fíjense cómo dice Primera de Corintios 13, versículo 1. Qué importante es el amor.
Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, yo puedo hacer muchas cosas y tener muchos dones y dar mucho servicio y muchos talentos, pero simplemente soy alguien que está haciendo escándalo, que se hace notar si no tiene amor. Porque sí puede tener muchos dones y ponerlos al servicio de los demás. Teniendo amor, entonces, es una obra, es una labor loable de Dios. Pero si nada más es puro ruido, como dice aquí, puede hacer muchas cosas, hablar lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puro escándalo, nada de sustancia. ¿Va? ¿Han visto las motos? Esas motos viejitas que cómo le aceleran y hacen un montón de ruido pero no corren nada. Hagan de cuenta así. Ahí va con un montón de escándalo pero va a 2 kilómetros por hora. Así, mis hermanos, el que hace y que dice que yo hablo lenguas y yo sirvo en la iglesia y yo hago esto y ayudo y no sé qué, pero no tiene amor, es como una moto escandalosa que no avanza. Ven. En el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedes hacer lo que quieras y manifestar lo que quieras, pero si no tienes amor, di, nada soy. Di, si no tengo amor, nada soy. Eso lo dice el Espíritu Santo, no yo, mis hermanos. Yo simplemente se los estoy comunicando nuevamente. Yo sé que lo saben, pero me es necesario decírselos otra vez. Entonces puedo decir, monte, pásate para allá, arrójate al mar, y ahí va el monte, bien obediente, y se arroja. Pero si no tengo amor, nada soy, mis hermanos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Puedes ser muy dadivoso, puedes entregar tus bienes a los pobres y sales a las calles con tu mochila llena de sándwiches. Tenga, ándele, un vasito de agua y repartes y compartes, ¿verdad? Y todavía te jactas, ay, qué bueno soy. Sin amor, de nada te sirve, no cuenta para Dios, es como un trapo de inmundicia. Y eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo a mí, denme a mí, para ser quemado, y no tengo amor, está cerrado, de nada te sirve, ¿verdad? Y no tengo amor quiere decir, no tengo a Dios. Si tuviera todo esto, entendiera toda ciencia, toda profecía, si entregase mi cuerpo y mis bienes para dar a los pobres, y no tengo a Dios, pues ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve, mis hermanos? ¿Verdad? Primera de Juan 2, versículo 7. Entonces, esta escritura nos muestra, mis hermanos, la importancia del amor. Qué grande y qué importante y qué básico y fundamental es el amar a los demás. Y esto evidencia que eres hijo de Dios. Y esto es lo que nos dice San Juan en esta su carta, primera de Juan 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Desde el principio de qué? De cuando vino el Señor Jesucristo a anunciar el reino, ¿verdad? Desde ahí, desde que empezó, porque recuerden que la primera carta de Juan ya se escribió muchas décadas después. ¿Ok? Desde el principio, desde que el Señor Jesucristo vino y anunció el Evangelio, este mandamiento nos dio. Dice, sin embargo, versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué? Está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Conoce el camino, sabe por dónde va. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas
y anda en tinieblas y no sabe dónde va. Está totalmente perdido y confundido, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En el capítulo 3, versículo 10, continúa disertando el apóstol Juan, primera de Juan 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mi hermano, que se prendan tus antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? En esto me doy cuenta. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No os hagáis. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Punto. Así, tajante y radical. No es de Dios. Y si tiene el punto ahí, ¿lo ven? Punto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la ley de Cristo, amarnos unos a otros, mis hermanos. Ahora te dices cristiano y no amas a tu hermano, entonces no estás cumpliendo la ley de Cristo. Por favor, no te digas cristiano. O humíllate al Señor. Porque solamente podemos amar al hermano si Cristo está en nosotros. Nada más, si no, no. En el versículo 12, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. Y recuerden que matar, dice el Señor Jesucristo, que no es de quitar la vida literal físicamente. Con que solamente te enojes, con que solamente aborrezcas a tu hermano, ya asesinaste. Eres culpable de homicidio. Ay, mi hermano, qué estándar tan alto nos pone el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo aquí en la revelación que le dio al apóstol Juan. 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano justas. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Por envidia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Te aborrece el mundo? ¿O te alaba el mundo y dice, oh, wow? No extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjense, aquí está la evidencia nuevamente. Nosotros sabemos, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí te das cuenta. Esa es una gran y contundente evidencia, mi hermano. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres un verdadero nacido de Dios? ¿Cómo sabes que eres un verdadero hijo nacido de nuevo? Como lo estamos viendo en la serie, en que amamos a los hermanos. Esta es la gran evidencia. Luego sigue diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es un inconverso, está muerto espiritual, como todos los demás que no conocen a Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es un inconverso. Todo aquel que aborrece a su hermano, y es lo que dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que aborrece a su hermano es... Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego aquí viene poniendo un ejemplo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hay personas que asisten a las iglesias
y dicen, Señor, yo te alabo, alabado sea santo, santo, santo. Se concentran y tienen sus manos levantadas y están en comunión con Dios, pero aborrecen al que tienen al lado. O lo ven entrar y dicen, ya llegó este. Hermanos, no amemos de lengua. ¿Cómo dices que amas a Dios? ¿Y cómo dices, ya llegó este? Ay, yo no sé por qué no se cambia de iglesia. Allá debería de estar mejor. Aquí estábamos bien hasta que llegó. Hay iglesias así. Algunas por ahí, ¿verdad? Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es bien fácil, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es bien fácil decir palabras bonitas, es muy fácil. Tenemos una lengua que la sabe articular, pero el corazón, ¿dónde está? ¿Y dónde se ve si estás haciendo las cosas verdaderamente, genuinamente de corazón? En que amas a los demás. Ahí se ve, ahí mis hermanos, ¿verdad? Llega un hermano y dice, hermano, hermana, fíjese que tengo necesidad de esto. Y tú tienes para suplirle. Si tienes, si no, no, mi hermano, ya lo saben, ¿verdad? Tú tienes para suplirle o algo, lo que sea, para ayudarle y cierras contra él tu corazón. No eres mi hermano. Bueno, está de más decirte mi hermano. No eres caballero. Cierras contra él tu corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de lengua, no, ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Esto es clave, mis hermanos, clave. Primera de Juan 4, versículo 7. Sigue disertando el apóstol Juan. Primera de Juan 4, versículo 7, ahí mismo. Dicen, amados, amémonos unos a otros. Y da la razón, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué? ¿Cómo se llama nuestra serie? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Es una pregunta. ¿Nunca se la han preguntado? Las personas que vienen por primera vez, segunda vez. Tú dices, bueno, yo voy a la iglesia, pero ¿realmente soy cristiano? ¿O voy por ir? ¿Cómo sé? ¿En qué puedo notar que soy verdaderamente hijo de Dios? ¿En qué lo puedo notar? Ah, pues de esto trata esta serie que estamos viendo. Y hoy lo puedes notar si amas al hermano, porque dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, tiene una relación con Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, nosotros no amamos a Dios por nuestras propias fuerzas, mis hermanos. Nosotros amamos a Dios porque Dios pone de su espíritu en nosotros para poder amar. Nosotros no amamos al prójimo por nuestras fuerzas, porque Dios nos amó primero, podemos amar. Nosotros no amamos al hermano por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos pone para amar al hermano, y esta es la evidencia que Dios nos puso su espíritu para poder amar. No es por nosotros, no podemos esforzarnos, yo quiero amarlo, ahí te va. No se puede. El Espíritu Santo necesita operar en ti para que puedas amar, y si no amas, el Espíritu Santo no está operando en ti. No conoces a Dios, no tienes una relación con Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como dice en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Lo ven? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero, nada más por eso. Si Él no nos hubiera amado y dado de su espíritu, no podríamos amarle, ni a Él, ni a nadie, ni a tu esposa, es más, ni a tus hijos. Amarías con un amor carnal, mundano, pero no con el amor que Dios da. Amamos nosotros porque Él nos amó primero.
En el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mi hermano, reflexiona en esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. Juan, perdón, muchas gracias, Juan. Reflexionemos en esto. Es un exhorto fuerte y doloroso. Muchos dicen, ay, 1 Corintios 13 habla del amor. ¡Qué bonito pasaje! ¿Han escuchado eso? ¡Qué bonita porción de la Escritura! La definición del amor. Yo no lo encuentro nada de bonito. Encuentro una gran demanda, espantosa demanda para este miserable, mis hermanos. Aquel que dice que es bonito no sabe lo que dice. Es bonito Dios, por supuesto, hermoso. Pero 1 Corintios 13 es una gran demanda para los hijos de Dios. Grande demanda, mi hermano. Y en esto conoces verdaderamente si eres hijo de Dios, si amas. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Saben que la iglesia se compone de diferentes personas con diferente manera de ser, con diferentes actitudes, con diferente carácter? Y Dios lo dispuso así, para que nosotros fortalezcamos las relaciones en medio de las diferencias, para que nosotros nos amemos a pesar y sobre las diferencias. Dios lo dispuso así y te pone al hermano ahí, te pone al vecino y te pone al prójimo y te dice, ámalo. Y te pone a ejercitarte en eso. Dios lo dispone así porque si todo está miel sobre hojuelas, todo está muy tranquilo y en paz, ¿cómo ejercitarás el amor de Dios? ¿Cómo? Dios mismo te pondrá situaciones con hermanos que digas, ay Señor, ¿por qué me lo mandas? Para que lo ames. Para que lo ames. Para eso te lo mando. Necesito que ejercites el amor que yo te estoy dando. No entierres ese talento, sácalo y ama, por encima, sobre, a pesar de cómo es. Y muchas veces, mis hermanos, ni siquiera los hermanos son como pensamos que son. Nos hacemos ideas, tenemos prejuicios y decimos, ay, ese es así. Ni siquiera has platicado con él, te has sentado algunos días, bastantes horas, se han tomado un café para conocerse en plenitud. Antes de juzgar y decir, es que ese hermano es así, me cae gordo. ¿Has intentado mantener una relación o ya juzgaste porque alguien dijo, no, ese hermano es así? Entonces ya te hiciste una idea, estás prejuiciado, entonces ya no amas. Estás aborreciendo sin causa alguna, sin causa alguna. Mantén una relación con aquel y pues saca una conclusión justa, considerándote a ti mismo. Primero, saca tu bigota. Saca tu bigota. ¿Y para qué? ¿Para acabar con aquel? Para ayudarle. Si en algo anda mal, pues ve y dice el Señor Jesucristo, misericordia quiero. Misericordia quiero. Ustedes se han apartado de lo más importante de la ley, el amor, la fe y la misericordia. Le dijo a los fariseos, ¿qué es lo más importante? El amor, la fe y la misericordia. Dice, ustedes se han apartado de esto. Somos rápidos para juzgar y sacar la espada y el machete. Aparece, dice, primero matamos y después viriguamos. ¿No dice así el dicho? Yo primero mato y después viriguo. Ay, perdón. Yo cuando lo conocí, me caía medio gordo, pero ahora que lo voy conociendo, ya me cae bien, fíjese. ¿Sí o no? O a lo mejor estoy hablando de mi cabeza, a lo mejor, no sé, se me ocurre. Pero tendemos a juzgar así, mis hermanos, sí es un mal que tiene todo el mundo a causa del pecado, a causa de esta naturaleza caída. Pero entre nosotros no debe ser así, porque estamos en Cristo. Amamos al hermano,
Porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, no podríamos amar al hermano. Amén. Qué seriecitos. Si alguno dice yo amo a Dios, nuevamente, primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, yo te amo, Señor, yo sí. Oh, Señor, eres mi todo, eres mi máximo. Mira, Señor, tú de aquí para allá. ¿No? Y aborrece a su hermano, es mentiroso, hablador de lengua, es exhibicionista, es como alguien que retiñe y hace escándalo, nada más, y no tiene amor, nada es, como la moto escandalosa, hace ruido y no camina, es mentiroso. El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, en pocas palabras, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Punto nuevamente. ¿Es claro? Sí. ¿Es contundente? Sí. ¿Es tajante? Sí. ¿Es cortante? Sí. Pero es la palabra de Dios. Pero es la palabra de... Yo no te estoy hablando de mí, mi hermano. Y yo quiero que vayas para mejor. No con esto te quiero perjudicar y hacer sentirte que te sientas mal. Quiero que tu espíritu se redarguya y tu corazón y que digas, pues, ¿qué voy a hacer entonces al respecto? ¿Qué voy a hacer? Esforzaos, sean valientes. Pisoteen el orgullo. Siempre les he, en algunas ocasiones, a algunos hermanos, hablado del yo. Y tengo preparado un mensaje acerca del yo. Pero saben que mientras el yo esté vivo, con toda su energía, en pleno, cualquier cosa que nos haga alguien, y aunque no nos haga, así directamente, nos va a afectar porque el yo está todo lo que da. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Niégate a ti mismo. ¿Qué es eso? Córtale al yo. Niégate a ti mismo. ¿Qué es? Mantente en tu lugar, en la cruz. Por eso se llama así este ministerio. Desde la cruz. Desde ahí vamos a hablar, desde la cruz. Desde ahí vamos a pensar, desde la cruz. Desde ahí vamos a accionar, desde la cruz. Desde ahí partimos, mis hermanos. Pero el asunto es que nos desclavamos continuamente. Continuamente nos desclavamos. Y hacemos cosas que no convienen. 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos amar? Les repito, humillando al yo, pisoteando al yo, encomendando todo a Dios. Me hizo, no reacciono, no respondo, medito, considero misericordia. Me puso cara, no reacciono, medito, considero, ¿verdad? Pienso, antes de actuar, aplico misericordia. Sí, mi hermano, no queda de otra. ¿Queremos poner por obra el amor? Pues lo dice en 1 Corintios, regresamos 13. Primera de Corintios 13, versículo 4. Primera de Corintios 13, versículo 4. Nos dice algunas características del amor y es lo que debemos nosotros de poner en práctica. El amor es sufrido. O sea, ¿qué te pide Dios que hagas? Si amas, que sufras. Fíjense, esto de sufrir, dijo el apóstol Pablo cuando tenían un problema en los Corintios, que hasta se denunciaban ante las autoridades por problemas que tenían entre hermanos. Tenían problemas entre hermanos. Es que este me debe. Es que este me hizo. Es que este no sé qué. Pues lo voy y lo denuncio ante las autoridades. Y el apóstol Pablo dijo, no hay uno entre vosotros, uno sabio entre vosotros que pueda poner en orden las cosas ahí, sino que entre los hermanos pleitean. Y no solo esto, sino que van ante los jueces.
Y luego termina diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? El amor es sufrido. Y dice Pablo, ¿por qué no sufrís? ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué no mejor se aman? ¿Por qué no sufrís mejor te hizo algo? Lo sufro. Padre, sáname. Sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Medito y perdono y misericordia. Sigue y sigue. Bueno, entonces hablo con él, porque si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos y repréndele. Si ya es tanta la insistencia que te está haciendo algo malo, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solitos. Hermano, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Nos llama a ser valientes, no cobardes. Tal vez pasarás un rato de humillación y de vergüenza que tiene. Pero dice, sé valiente. Si tu hermano peca contra ti y está insistiendo, o sea, te está haciendo de plano ya la vida de cuadritos, ve tú y él solitos. Oiga, hermano, ¿qué pasa? Miren, me está afectando esto que me está haciendo. Y la Biblia nos llama a amar y a estar en paz. Ponte de acuerdo con tu hermano antes de que vengas a presentar tu ofrenda, ¿no dice así? Porque si no, pues ¿a poco crees que Dios va a recibir tu ofrenda ahí? Pues no, ponte primero de acuerdo con tu hermano, ponte en paz y entonces presenta tu ofrenda a Dios. Antes de que vengas y digas te alabo, Señor, porque recuerden que nuestras ofrendas son espirituales, agradables a Dios. Ponte de acuerdo con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ama, sufre el agravio. Amén. Amén. El amor es benigno también. Hace el bien el amor. El amor no tiene envidia, ¿no? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No se envanece, no hace nada indebido. Muchas veces, mis hermanos, actuamos indebidamente. ¿Y saben qué? Perjudicamos a terceros. ¿Por qué? Porque somos impulsivos, porque no somos prudentes ni para hablar ni para actuar. Rápido nos arrebatamos y ya dolimos a aquel. ¿Qué necesitamos entonces? Cuenta hasta 10, medita, piensa si eso que vas a decir o hacer puede perjudicar a alguien más. Y si puede perjudicar a alguien más, no lo digas. Ahórrate tus palabras, como lo vimos en el mensaje de la lengua, ¿se acuerdan? Que por cierto, ¿han estado escuchando esos mensajes? Una nada más. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Escuchen esos mensajes y el que no los tenga, por favor, solicite al hermano Oscar los 4 mensajes que necesito que estén escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Meditar antes de hablar, pensar antes de hablar, ¿qué voy a decir? ¿Por qué lo quiero decir? ¿Es necesario decirlo? Si no, ¿para qué? Procurar no poner tropiezo al hermano, también dice la Escritura. Esto es amor, mis hermanos. Esto es amar, pensar en aquel, en el prójimo. Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no quiere decir que tú te debes de amar primero para que entonces puedas amar al prójimo. No, quiere decir que tú medites en todo lo bueno que te harías y no te lo hagas a ti, sino que se lo hagas al prójimo. ¿Lo ven? Es muy diferente. Ama a tu prójimo como a ti mismo y muchos interpretan, entonces debo de quererme, pues voy a la playita, a un spa y me amo demasiado y entonces ya puedo amar al prójimo. No. Es que medites en todo lo bueno que te puedes hacer tú y no te lo hagas a ti, sino al prójimo. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Se entiende? Así que no se amen tanto. Eso es, mis hermanos, ¿verdad? No busca lo suyo, ¿lo ven? Eso es lo que les acabo de decir. No hace nada indebido y no busca lo suyo. Luego, ¿qué sigue? ¿Tú te irritas? No guarda rencor. Hay animales que rumian y tienen su alimento ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y no se lo tragan.
Ahí lo tienen, nada más dando vueltas y vueltas. El amor no guarda rencor. No tiene el rencor y el odio ahí dándole vueltas y vueltas. Y este me hizo y me dijo y estoy pensando cómo me voy a vengar y le doy vueltas y no duermo por estar maquinando cómo le voy a hacer. Mi hermano, cuidado con eso. Sumamente peligroso. No guarda rencor el amor. No se goza de la injusticia. ¿Estás viendo algo que no es debido? No te debes de gozar en eso. Se goza de la verdad. Todo lo sufre nuevamente. ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice la Biblia, soportaos unos a otros. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Yo no lo puedo soportar, en verdad que no. Ese me cae mal, esa me cae mal. No la puedo soportar, no lo puedo soportar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cómo quieres soportar si no vas a Cristo? ¿Cómo quieres amar si no vas a Cristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Quieres amar? Pues primero lo primero. ¿Es viva y eficaz la palabra de Dios? Sí. Es un buen tratamiento la palabra de Dios para transformarte. Aquel que está inmerso en la palabra de Dios cambiará, se los prometo. Poco o mucho, pero cambiará. El que se echa un clavado en la palabra de Dios y medita, no solamente leer por leer, medita en lo que va leyendo, cambiará. Se los prometo, mis hermanos, cambiará, sanará. El asunto es que no te quieres tomar el tratamiento. ¿Sabes que es eficaz? Sí, porque lo dice. ¿Sabes que es viva y es palabra de Dios? Sí. ¿Por qué no te la tomas? Si quieres cambiar, yo sé que sí quieres cambiar. ¿Por qué no te tomas el tratamiento entonces? Con un corazón limpio, manso y humilde, recibiendo como un niño la leche no adulterada, como niño, mi hermano. Y un niño es el que tú le estás dando indicaciones y te hace caso. Y te obedece. Esto, mamá, sí, eso, hijo. Ah, sí, esto. Bueno, digo, los niños obedientes. Pensemos en un niño obediente. Como niños, mis hermanos, recibiendo este alimento majestuoso y sabroso y delicioso, y nos hará madurar, crecer, fortalecer y cambiar. Tómate el tratamiento, mi hermano. No digas, es que no puedo. Ya sé que no puedes, no necesitas ni decirlo. Es que yo soy así, ya sé que eres así y peor, porque es tu naturaleza. Pero ni siquiera necesitas decirlo, necesitas poner cartas en el asunto. No me lo presumas, ya lo sé, y peor. Y tú que lo que pienses de mí, sí, y peor, porque esa es mi naturaleza. Pero no necesito exhibir eso porque ya lo sabemos. Necesito poner cartas en el asunto. Porque si no, ¿cuándo vamos a cambiar, mis hermanos? ¿Cuándo seremos mejores? ¿Cuándo tendremos una iglesia plena? Que pueda venir la gente y se goce, y escuche la palabra y el trato y sienta la presencia de Dios, el Espíritu Santo manifestándose en cada uno de nosotros y que esa persona salga bendecida. Yo sé que sucede y yo sé que este ministerio es de bendición, lo sé. Pero es una advertencia, mis hermanos, cuidado con empezar a meter fracturas aquí, por falta de amor, por falta de no sufrir el agravio, por falta de no tolerar y soportar. Y cuando pasa eso y empieza una fracturita, se va a hacer más grande. Entonces vienen las rupturas de los ministerios. No dejemos eso aquí, mis hermanos. Y si tengo que hablar más duro, hablaré más duro, mientras la palabra me lo permita. No iré más allá de mis ideas, lo que diga la Escritura, ya está ahí. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Terminamos con el texto, 1 de Juan 4, versículo 7. Ahí mismo. 4, versículo 7. Glorioso texto, glorioso. Amados, ¿hay amados aquí? ¿Amados de Dios? Porque en esto se manifiesta el amor de Dios, en que entregó a su Hijo por nosotros. No sabes de qué manera te ama nuestro Padre.
aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que hizo el universo y más allá, las galaxias y planetas y soles y lunas y las estrellas. Aquel que hizo todo eso te amó de tal manera y se hizo hombre y vino y sufrió y padeció por ti. Aquel Dios grande te dice, hijo mío, eres mi hijo, eres mi hijo. Guarda mis mandamientos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una evidencia importante y contundente, el amor. El amor. Yo sé que hay muchas maneras de pensar, de sentir, de carácter, diversidad. Y siempre en todos los ministerios habrá, seguramente lo habrá, diferencias. Por aquí y por allá. Las habrá. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Las minimizamos? ¿Las ocultamos? Dice la Escritura que las pequeñas zorras destruyen los viñedos. ¿Dejas pasar una zorrita? Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Destruyen los viñedos. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solito. Y habla con él. Ponte de acuerdo con él. Humilla tu orgullo. Humíllalo. Hazlo a un lado tu yo. Habla desde la cruz. Clavado. Recuerda que ya no te perteneces a ti. Ya no eres tú. Es Cristo en ti. Ya no voy a hablar yo desde mi nombre Serafín Romero, no. Hablo en nombre de mi Señor, porque soy de Él y Él me manda a amar. Amén. Así vamos a proceder, mis hermanos. Así que, si tú amas, gloria a Dios, gran evidencia. Si no amas, vamos al Señor. Vamos al Señor. A someternos al Señor y a su bendita palabra, que es la que transforma. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo de alabanza y de adoración, donde te alabamos, exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Muchas gracias, porque a nosotros, pequeños, nos lo concedes. Gracias, Señor. No a cualquiera, a nosotros sí, qué gran privilegio. Por eso venimos y te alabamos con todo nuestro corazón y entusiasmo, Señor. Te damos gracias también por esta palabra que nos muestra, Señor. Muchas gracias, Señor, por el privilegio también de predicar tu palabra y anunciar tu palabra, y por el privilegio de escucharla y entenderla, y porque tu Espíritu Santo nos revela tu palabra. No queda sin fruto, Señor. No somos solo oidores, somos hacedores de tu palabra, Señor, y acudimos a ti para poder llevarla a cabo. Padre, queremos amar. Yo quiero amar más, Señor. No amo lo suficiente, Señor. Quiero amar más. Pon de tu amor cada día más fuerte en mí, Señor, para poderlo expresar, poner por obra en mis hermanos, con mis hermanos y con mis prójimos y contigo también, Señor. Así que obra a través de tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, por este ministerio, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor Jesús. En tu glorioso nombre. Amén.